Ayer, anoche, finalmente acampé, ahí les hice... Ahí vieron un poquitico cómo fue que quedó el campamento. Hoy día estresante porque hoy cruzamos frontera con Rusia. Estoy más o menos a 15 kilómetros de la frontera. Seguramente la frontera europea de Letonia es sencilla, cómoda, tranquila. Me preocupa mucho lo del dron, por la situación, por lo que pueda pasar. Pero bueno, yo voy con confianza de que no va a pasar nada malo, de que voy a estar 3-4 horas máximo en la frontera y que nos vamos a ver después de la frontera rusa. La fila de camiones era interminable y a pesar de mi positivismo al pensar que todo sería muy rápido, no tenía ni idea de lo que me esperaba más adelante. Yo llegué aquí a la frontera del lado Letonia y está cerrada. No sé qué pasa. Una cola increíble. Allá va. Abrieron. Se está moviendo, parece que se está moviendo. Ah, no, se están moviendo los camiones. Dejaron pasar 2 camiones. Está cerrada, bueno, ya vieron la cola. Yo me programé que hoy, el día completo, era por pasar la frontera. Entonces, no hay apuro. No creo que sea más difícil de las fronteras africanas. Nos vemos al rato. Estamos en Rusia. No lo van a creer, no lo van a creer. Increíble, ni yo lo creo. 9 horas, son las 5 de la tarde, casi las 6. 9 horas para poder entrar y a mí me fue mejor que a todo el mundo. O sea, yo fui el único que pasó, creo yo. El único que pasó. No tiene nombre. A ver, y quiero dejar claro de antemano que los muchachos, las personas, los encargados de la aduana, todos súper amables, me ayudaron, me hicieron prácticamente todo, pero proceso demasiadas preguntas, demasiado lento, sobre todo por el dron, que me abrieron todas las maletas y me hicieron abrir todas las maletas, quitarlas, meter la moto por un escáner, preguntas, que por qué, que para dónde, que por qué, que para dónde. Bueno, al fin de cuentas, entramos, fue increíble, de verdad, no tengo palabras. Porque es que cuando llegué a la frontera de Letonia, hay una cola enorme, bueno, la vieron, se vio. Y fui a preguntar en la primera oficina de aduana y me dice ella, la muchacha, ahorita no está pasando nadie. Hay carros, hay gente ahí que tiene una semana esperando, pero puedes pasar si metes la moto como si fuera carga o maleta. Es decir, tuve que agarrar, bajarme la moto y llevarla empujada como si fuera una maleta por 700 metros. Bueno, ya luego de allí hice la salida en Letonia, perfecta. Y luego cuando llegué en Rusia, lo mismo. Fui a preguntar, me hicieron poner de primero. Esperé, me hicieron pasar, me pusieron de primero, esperé, me quitaron los documentos, el único, o sea, todo el mundo iba haciendo los procesos, pero el único que salió desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, el único que salió de la frontera fui yo. Bueno, ahorita me paré, bueno, no tenía cámaras, me paré a hacer la aseguración, el seguro, a cambiar efectivo, a comprar la SIM card y hacer algunas cosas. Ahora la moto no me está marcando las velocidades. ¿Será cuando la metieron en el escáner que las sondas me dañaron eso? No sé. No estoy seguro si el problema fueron las sondas o una caída tonta que tuve en la aduana de frente a todos. Caída que me ayudó a sensibilizar a los funcionarios, que inmediatamente se pusieron a disposición para hacer entrar a Rusia a este inepto viajero. Hello, speaking English? Huh? English, speaking English? No, only Rus. Okay, for benzene, petrol, for the motorcycle, I need pay На 500 рублей или до полного? Так. full. Заправляйте. Okay. La carretera que comunica Europa con Moscú está en perfectas condiciones. Ya desde el inicio comienzo a recibir mucha hospitalidad de parte del pueblo ruso. Lamentablemente, nosotros, los occidentales, tenemos un muy mal concepto de Rusia. Concepto que irá cambiando poco a poco a medida que voy recorriendo este gran país. La idea del día es llegar a Moscú. Son casi 700 kilómetros desde la frontera con Letonia. Hi, one question. Krisha Hostel. Cuesta número 6. En Moscú los satélites están bloqueados. Para conseguir la dirección del hotel, me tocó preguntarle a las personas que iban pasando. Number 6, dijeron.
Ah, it's number 6. Yes. Okay. Okay, perfect. Thank you so much. Thank you. Good night. Vediamo. Okay. Hi. Hello. This is Crystal Hostel. Yeah. Ah, okay. Perfect. Yeah, I have What's your name? Gerardo. Gerard. Buen día, muchachos. Ayer llegué a Moscú. Esto es Moscú. A ver, una primera cosa, Google Maps aquí no funciona. Funciona malísimo. Va en retraso, no lee. No sé qué es lo que le pasa. Por ahí medio logré localizar un hostel, que es donde me estoy quedando. Baratísimo, 5 euros la noche. La única cosa mala es que en la habitación hay un tipo que es sonámbulo. Ayer se paró como 6 veces en la madrugada, caminaba, hablaba y le daba golpes a la silla y se volvió a acostar. Estoy saliendo hacia un mecánico que me recomendaron, que lo vi por cierto también en la aplicación de iOverlander. Ay, miren, allá está el Kremlino. Amigo, allá está el Kremlino, Uy, tenemos que ir para allá, obligatoriamente. Miré ese taller y ahora estoy yendo. Casualmente había una reseña positiva de un amigo, un gran amigo, de Cristian. Salió en uno de mis videos cuando estábamos en Croacia, por ahí, que salimos a recorrer juntos Croacia. Y ahora estoy yendo hacia allá. Es que no está funcionando el cuenta kilómetros y me es muy difícil porque no logro saber cuántos kilómetros llevo al momento de la gasolina. Más que todo es la gasolina. Bueno, y porque también quiero que no se pare, que no esté allí. Quiero saber al final de cuentas, al final de este viaje, cuántos kilómetros recorrió la moto. En teoría es por aquí, pero Google no ayuda. Sí, según Google yo estoy aquí y en realidad estoy aquí. No sé por qué no me abre con Hoffman. Es que también están arreglando aquí. Y para allá no se puede pasar, ¿o sí? Ah, para allá no se puede pasar. Solo de nada. No. Aquí no es. Nada, es imposible. No di con la dirección. Moscú está bloqueada con los satélites. Tuve que optar por la opción del turista. ¿Qué más? No me tocó de otra. No me gusta, pero no me tocó de otra. Ese que vaya adelante, un taxi que contraté que me está llevando a la dirección del taller. No hubo otra forma. Lo bueno es que obviamente antes de contratarlo averigüé, por supuesto, cuánto costaban y no son tan caros. A ver, que ya llevamos como media hora rodando. De verdad es que no hubiese llegado jamás. Ya llevamos casi media hora rodando y cuesta 5 euros. A ver, no es tanto. Yo creo que en muy pocas partes del mundo se paga un taxi por 5 euros y por tanto tiempo. Así que ahora sí llego al taller, obviamente. Vamos a ver qué pasa, que este como que está perdido. Но мне показывает еще 100 метров туда. 100 метров. Vamos a pagarle. Как? Вот за 500 рублей помог мотоциклисту найти, Así va. пожалуйста. Claro, esa dirección de ese... Bueno, dice abierto. Y dice que esta es la dirección. Entonces, vamos a seguir. Dice que son 100 metros más adelante. Aquí veo vehículos. Aquí veo solo carro. Aquí no es tampoco. Запчасти для мотоциклов метро Тульская.
А, погодите, вот он, магазин Чижик. Oh, ahí va uno. Entonces aquí en el portón este. Conseguí. Bueno, le quiero decir que tengo más de 1 hora buscándolo, o más de 2. Pero creo que aquí sí es. Porque vi el aviso ahí. Y esta vez les digo que fue que descargué una aplicación rusa, pregunté y llegué gracias a mirar por ahí por el navegador. Porque es que en Moscú están bloqueados todos los satélites. Speaking English? A little bit. Okay. I called you yesterday. One friend called you, but I have a problem with the moto. I traveling to Magadan. With this not working, the velocity and the kilometers. Not working. No working. No. Не работает одометр. Odometer. Ну посмотрим, там. This good. This and this good. This not. Only this. The velocity. Okay, going down. No? Hello? Hello, put the camera. Ahora, el cuento es que no tengan los repuestos, porque de verdad, una moto de 20 años aquí, o sea, no es así tan... Bueno, en teoría debería ser más fácil, pero aparentemente no. Igual la van a revisar, espero que la arreglen. Y si hay que esperar, buscar repuestos por aquí en Moscú, se buscan. O sea, lo interesante es arreglar eso, porque tampoco podemos andar con la moto por ahí por el mundo dando vueltas como un loco y con eso que no funciona, porque es importantísimo para medir la gasolina y los kilómetros que hemos rodado. Así que, manos a la obra. Moto lista. Súper bien, súper amable, súper contento con haber conseguido este lugar. Perfecto. El que venga a Moscú y tenga algún problema con la moto puede venir aquí. Súper amable, de verdad que sí. Y obviamente los precios muy buenos, como todo bueno, hasta ahora aquí. Pagué al cambio serían $30, 30 euros más o menos. Pero le arreglaron lo de la velocidad, fíjense que ya está funcionando. Aunque sí me dijo lo siguiente: cámbiala, o sea, apenas puedas ponla nueva porque se te puede dañar. Te puede durar 2 años como te puede durar 1 mes. Me les tiraron la cadena, o sea, tensaron la cadena, revisamos controlamos el aceite. ¿Y qué otra cosa? Ay, bueno, me le pusieron unas bridas ahí en lo que estaba roto. Entonces hoy va a pasar todo el día lloviendo. Ah, por cierto, miren, es un super mega centro comercial que hay allí. Va a pasar todo el día lloviendo. Entonces creo que hoy va a tocar quedarse editando. Y como mañana aparentemente sí va a haber el sol, mañana salimos a hacer un poquito de turismo, les hago ver un poco la ciudad. Y al día siguiente arrancamos hacia Siberia, la próxima ciudad que venga, que no sé ni siquiera cómo se llama. Buenos días, muchachos, ¿cómo me les va? Este es mi tercer día en Moscú. Han estado 3 días de lluvia. Bueno, además que tuve que reparar alguna cosa a la moto, ya ustedes lo vieron. Pero creo que ya mañana va a estar el clima un poco más amigable. Bueno, ya hoy logré salir, voy a dar una vueltica por la ciudad. Pero lo importante, lo que les quería contar, es que mañana arrancamos nuevamente el viaje en moto, que es lo que a los motociclistas en general nos interesa más. Hacer turismo vale la pena, pero también la moto. Y vamos a comenzar lo que se llama la Transiberiana. ¿Y qué es la Transiberiana? Es la ruta de tren que obviamente va a un lado con una carretera que va desde Moscú hasta Vladivostok. Pero miren esto que está aquí.
Muchachos, esto es espectacular. El edificio que está prácticamente de frente al Kremlin, que parece un edificio gubernamental, al interno es un centro comercial super 5 estrellas con de las mejores marcas y tiendas del mundo están aquí. Y es espectacular. Miren esto. Yo no sé si acá se puede grabar, pero yo estoy grabando. Saben que el tema de grabar acá es un poquito complicado, pero parece que estuviéramos en otra parte del mundo y no quiero decir cuál, pero espectacular. Luego de pasar varios días en Moscú, con la lluvia siempre de compañera, decido continuar camino hacia Siberia. A 450 kilómetros de Moscú me tocó hacer la primera acampada en este país. Menos mal que esta vez sin la lluvia. La idea de hoy es llegar a una ciudad llamada Kazán, que se encuentra a 900 kilómetros de Moscú. Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos en la ciudad de Kazán, a 900 kilómetros de Moscú. De verdad que el recorrido de Moscú hasta aquí no fue muy interesante. Carretera, muy aburrido de contar, pero a mí igual me gusta, me encanta, a pesar de que cogí lluvia, mucha lluvia, pero me gusta mucho manejar, hasta en rectas, no tanto las curvas, bueno sí me gustan pero también las rectas, porque ahí me concentro, pienso. A ver, pero lo importante, estoy metiendo el navegador porque de aquí vamos a salir a una ciudad que se llama Ufa. Esta ciudad se encuentra en los Urales. Los Urales es una cadena montañosa, la tercera cadena montañosa más larga del mundo, que atraviesa Rusia desde el Ártico hasta Kazajistán y termina en el río Urali, por eso es que se llama la cadena Urali. Bueno, como les iba contando, ya vamos saliendo de esta ciudad que se llama Kazán, en destino los Urales, las montañas, en la cadena montañosa, y espero que al menos estar allá hoy, si es posible. Son 600, de verdad son 526 kilómetros. Entonces es bastante probable que lo logre hacer. La cordillera, esa cordillera de los Urales, es la que divide, es donde termina Europa y comienza el continente asiático, comienza Asia. Miren qué bonito esto aquí, ¿eh? Muy bonito esto. No ha parado de llover. Miren cómo está eso. Más de 15 días lloviendo, todos los días, así. Hoy me metí no lo ven, me metí el anti lluvia arriba. Me paré a meterme el anti lluvia. Bueno, seguimos camino, vamos directo al agua. Como lo he dicho ya en varias oportunidades, la lluvia me ha acompañado durante todo el recorrido. Sinceramente, no ha dado tregua. Finalmente llego a Ufa, una ciudad donde me sucederá una cosa que jamás me había sucedido en estos 3 años que llevo de viaje. Llegué, pero no es lo que me esperaba. En comparación al que nos quedamos ayer, vamos a ver dentro, pero por fuera da bastante miedo. Tipo película de esa que entras y salí sin órganos, algo así. Esto sí no me había pasado desde que llegué. No me dejaron entrar, o sea, no me dejaron quedarme. Que si no tenía pasaporte de la Federación Rusa, no me podía quedar. Pero bueno, la muchacha se portó muy amable, al menos, y me ayudó ahí con la computadora, porque no tengo internet tampoco, tengo que ver qué pasa, a buscar otro hostel. Uno de los que ya había visto, el tercero, casualmente. Yo siempre escojo 3. Obviamente veo evaluación de los huéspedes, precio, y este tenía buena evaluación y muy buen precio, estaba en 3 euros. 3 euros la noche. Entonces, que no. Si yo quisiera hacer un poco de amarillismo, la prioridad sería darle un derrama, hacer de esto un derrama, haber grabado a las muchachas cuando me decían que no, todo esto y todo aquello. Pero como realmente
eso del drama y de las cosas negativas lo hacen todos, y yo de alguna manera me quiero diferenciar de los demás, es siempre así, desde pequeño, quiero ser siempre diferente a los demás, entonces ciertas cosas no me interesa ponerlas, pues. Se las digo, ciertamente, se las digo, pero no le hago drama a eso. Entonces ahora estoy buscando el hotel, son 21 minutos, 13 kilómetros. Nos vemos entonces cuando lleguemos allá y esperemos que no se pongan con cosas, pero creo que no. Un minuto. Lo peor o lo mejor o lo que tal vez puede ser un problema, que no tenga estacionamiento. Ah, no, yo lo había buscado por estacionamiento. Es este aquí. Es este aquí. Estacionamiento afuera, Es este aquí. Yo voy a meter la moto aquí arriba. Pero no tener donde dormir en la ciudad es un problema. Una cosa es en el monte. En el monte tiro la carpa. Quítase los zapatos, Señora. Hello. Yeah. Señora. Date. Ok. Bueno, muchachos, ¿qué les puedo decir? Que parezco un extraterrestre a estas horas de la noche. Termino check-in, recojo maletas, tapo moto, subimos a habitación y nos vemos mañana o pasado mañana. Ya lo verán. Vamos a ver cómo termina de finalizar el día. Me dijeron que no entrara. Me hice unos 3 kilómetros exploratorios y miren, ya me caí.